y el Congreso boliviano va a tener que elegir al presidente del Senado como justamente nuevo presidente de Bolivia. El nuevo presidente de Bolivia en este caso es Walter Guevara Arce. Ahí está. Walter Guevara Arce entonces es el personaje principal en este detalle, en este tiempo, por decir 1979, el cual va a ser presidente de Bolivia. El detalle importante es qué es lo que ha realizado Walter Guevara Arce como presidente. Un primer detalle tiene que ver con su gobierno, vamos a decir, no directamente con el personaje, pero sí en su gobierno. Anótense un primer detalle: Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio contra Banzer. Les vuelvo a repetir nuevamente: Marcelo Quiroga Santa Cruz, por si acaso es un político boliviano, para que tengan idea de lo que estamos hablando. Marcelo Quiroga Santa Cruz es un muy famoso político boliviano en todo caso. Inició un juicio contra Banzer. Inició un juicio contra Banzer. ¿Qué significa esto? Que Banzer había desarrollado lo que ya les había dicho, el Plan Cóndor, y muchos asesinatos, muchos encarcelamientos contra lo que va a ser el caso de los sindicalistas, los dirigentes de los movimientos, y por ese motivo Marcelo Quiroga Santa Cruz está iniciando un juicio contra Banzer que lamentablemente no va a prosperar. Lamentablemente va a ir, no sé si decirlo, excusándose directamente Hugo Banzer Suárez, porque está todavía en el ámbito de la política, y lamentablemente hasta el final de sus días, vamos a decir, no ha sido posible de hacerle un juicio a Hugo Banzer Suárez por los asesinatos y la desaparición de muchas personas. El otro detalle importante tiene que ver con lo que ya hemos visto hace clases atrás. Hemos hablado sobre el tema de la Guerra del Pacífico. En el tema de la Guerra del Pacífico hemos mencionado justamente a este personaje, Walter Guevara Arce, y anótense, si es que no lo hicieron en ese momento, entre dos días importantes. Primeramente, 31 de octubre de 1979. Anótense, 31 de octubre de 1979. Entonces estamos en el año 1979, les vuelvo a repetir, 31 de octubre. ¿Qué es lo que ha propuesto o qué es lo que ha desarrollado Walter Guevara Arce? Anótense, una reunión de la OEA en La Paz. Ahí está, una reunión de la OEA en La Paz. Otra vez les vuelvo a repetir, una reunión de la OEA en La Paz. La OEA, como ya todos saben, el significado de OEA tiene que ver con Organización de los Estados Americanos. Entonces, la Organización de los Estados Americanos justamente es la que va a tener que desarrollar, por decir así, una reunión en la ciudad de La Paz. El tema principal, el tema marítimo para Bolivia. Como ya les había mencionado, justamente el tema marítimo va a ser uno de los temas principales de la OEA. Está por resolver un tema que hace muchos años había sido muy duro para el caso de Bolivia. E interesantemente el tema principal es que no es un tema bilateral, es decir, no es una problemática de dos países, lo que estamos viendo, dice la OEA, sino es un tema multilateral, por si acaso. Les vuelvo a repetir, no es un tema bilateral, sino multilateral. Cuando decimos bilateral, les vuelvo a repetir, tiene que ver con dos estados, Chile y Bolivia. La OEA está ampliando el tema y dice que la resolución no tiene que ser entre Chile y Bolivia, sino la respuesta a la salida al mar tiene que ser multilateral de todos los países de la OEA. Y lo más positivo, como les decía en su momento, es que la OEA está a favor de Bolivia. La mayoría de los países de América están a favor de Bolivia para una salida al mar. Vamos al segundo día de la reunión de la OEA, 1 de noviembre de 1979, anótense, 1 de noviembre 1979. ¿Qué es lo que va a pasar en el año 1979? Pero 1 de noviembre, anótense, golpe de Estado en Bolivia.
como ya les había dicho en su momento, mientras se está tal vez dando la posibilidad de una salida al mar para Bolivia, lamentablemente Natush Bush justo en ese momento es el que va a desarrollar un golpe de Estado contra el presidente Walter Guevara. Ahí está. Entonces, ese 1 de noviembre tiene que ver con un golpe de Estado lamentablemente hecho en Bolivia, y hay un detalle que llama la atención, es el más importante. ¿Por qué motivos Alberto Natush Bush le hace un golpe de Estado a Walter Guevara Arce? La idea, por lo menos de los militares, la justificación es que Walter Guevara no llama a elecciones. Parece que Walter Guevara Arce no quiere llamar a elecciones y parece que está tratando de continuar, prorrogarse, como se dice, en el poder. Entonces, por ese motivo es que Alberto Natush Bush, los militares le van a dar un golpe de Estado. Como ya les había dicho, lamentablemente se hace justo cuando se están haciendo las reuniones de la OEA en La Paz, y quedó muy mal Bolivia porque a nivel internacional todos los miembros de la OEA que han estado presentes en la reunión de la OEA en La Paz con Walter Guevara han tenido que salir de formas diferentes hacia el lado del Perú, seguramente en vuelos comerciales, y ha sido más que todo una huida que otra cosa lo que ha sucedido con la OEA. En el caso de Alberto Natush Bush, justo es 1 de noviembre, anótense que representa ese 1 de noviembre la masacre de Todos Santos. Así se lo llama a ese golpe de Estado al inicio, cuando se ha desarrollado justamente esta pelea entre lo que va a ser los militares frente a la sociedad civil, vamos a decir. Entonces, la masacre de Todos Santos se llama, y ha durado, como pueden observar, 16 días, 15 días en realidad, 15 días de enfrentamiento entre lo que son los militares y el golpe de Estado con la sociedad civil. La sociedad civil lamentablemente va a tener que estar peleando constantemente. Ha vivido la población muchos golpes de Estado, pero en este caso con Alberto Natush Bush, la gente no va a permitir que se desarrolle este golpe de Estado, y por ese motivo va a haber esta cifra tan dura. Anótense, 100 personas fallecidas. Les vuelvo a repetir, 100 personas fallecidas y 500 personas heridas. 500 personas heridas. Entonces, ese es el número, lamentablemente, de fallecidos y heridos en el caso de esta masacre de Todos Santos de Alberto Natush Bush. Viendo que la situación no va a cambiar, el coronel Alberto Natush Bush lo que decide es rendirse simplemente, y el 16 de noviembre deja el poder. Pero antes hay una condición para que deje el poder Alberto Natush Bush. La condición está en que Walter Guevara Arce deje de ser presidente de Bolivia, o en todo defecto no vuelva a ser presidente de Bolivia, porque si retorna nuevamente Walter Guevara Arce como presidente de Bolivia, pues Alberto Natush Bush amenaza con un posible golpe de Estado nuevamente. Los militares van a hacer otro golpe si es que Walter Guevara vuelve a ser presidente. Listo, entonces el Congreso de Bolivia retorna nuevamente ahí el poder, empiezan a debatir cuál va a ser la situación en el caso del presidente, y justamente Walter Guevara no va a ser presidente de Bolivia, es el presidente del Senado, como les había dicho, y llegó a ser presidente. En este caso lo van a hacer a un costado, y en su lugar van a buscar a alguien que sea favorable, y eso va a ser en la Cámara de Diputados. Entonces, la que lidera justamente la Cámara de Diputados es la primera presidenta de Bolivia. Y ahí está, la presidenta número 56 en todo el caso del conteo de los presidentes, es Lidia Gayler Tejada. Lidia Gayler Tejada, cochabambina por si acaso, nació en 1920, falleció el año 2011, fíjense, 2011 ha fallecido Lidia Gayler Tejada, y su gobierno va a ser 1979-1980. Interesantemente, Lidia Gayler también tiene la misma
el mismo mandato, vamos a decir, de llamar a elecciones y posibilitar un cambio democrático en Bolivia para posibilitar lo que va a ser posteriormente, pues, el gobierno de democracia en Bolivia. Lidia Gayler Tejada, entonces, asume la presidencia y van a ir tomando nota de lo que sucede en su gobierno. Al ingresar, va pasando los meses, 1979, noviembre, diciembre, enero, febrero, y lamentablemente ya se está escuchando nuevamente ideas de un posible golpe de Estado. Rumores de que haya un posible golpe de Estado contra Lidia Gayler, e interesantemente, lo que va a suceder es algo desastroso. Anótense el 21 de marzo de 1980. 21 de marzo 1980. Les vuelvo a repetir, 21 de marzo del año 1980. Entonces, asesinan a este personaje que están observando ustedes, Luis Espinal Camps. 21 de marzo del 80, asesinato de Luis Espinal Camps. Les voy comentando, Luis Espinal Camps es un personaje muy conocido en la sociedad boliviana para ese entonces, por si acaso sacerdote católico, y hace distintos tipos de crítica al cine, hace distintos tipos de artículos en el periódico Presencia de la Ciudad de La Paz, que en la actualidad ya no existe, creo que no sé si sigue existiendo o es una especie de semanario, pero para ese momento un periódico muy leído. Y Luis Espinal es uno de los que va a desarrollar columnas en ese periódico. Lo interesante, lo positivo de Luis Espinal Camps es que es un luchador social, es decir, es una persona que va en contra de los crímenes de los distintos tipos de gobiernos dictatoriales y está a favor justamente de una democracia para Bolivia. Al momento de desarrollar todas estas ideas, ya es un personaje muy conocido, y por ese motivo es que los militares van a intentar justamente asesinarlo. Ya se ha dado este 21 de marzo, como ya les había dicho, la captura del personaje Luis Espinal, y se dice que lo han llevado al matadero de Achachicala, es uno de los mataderos en la ciudad de La Paz, y lamentablemente ahí lo habían disparado y lo habían torturado varias horas hasta que el personaje va a fallecer. Listo. Así lamentablemente ha sido el asesinato de uno de los personajes muy importantes en la historia de Bolivia. ¿Por qué les digo esto? Porque en su entierro justamente estuvieron alrededor de 80,000 personas, para que vean la importancia de este personaje. 80,000 personas han asistido al entierro de Luis Espinal Camps. Les vuelvo a repetir, 80,000 personas. Si quieren lo pueden anotar. Entonces, a partir de marzo, abril, mayo va a ser todavía meses más duros todavía para el gobierno de Lidia Gayler, porque la idea principal está en que va a haber posiblemente un golpe de Estado. Con la muestra del asesinato de este personaje, pues se nota que sí o sí va a haber un golpe de Estado. Entonces, se va pasando los días e interesantemente no hay nada de una planificación, por lo menos observable, no hay nada de un intento por lo menos de golpe de Estado, y llegamos a la fecha del 29 de junio. Anótense, 29 de junio del año 1980. Les vuelvo a repetir, 29 de junio de 1980, elecciones en Bolivia. Llegó a la fecha de elecciones, fíjense, Lidia Gayler Tejada llega a lo que va a ser justamente las elecciones que tanto querían los bolivianos desde la época de Walter Guevara. Se llama a las elecciones y el ganador de las elecciones, anótense, es un personaje que ustedes ya conocen. Hernán Siles Suazo. Hernán Siles Suazo gana las elecciones en 1980. Ganador de las elecciones, nuevamente les repito, Hernán Siles Suazo. Es aquel personaje que estaba en contra del gobierno de Víctor Paz, ¿se acuerdan? En contra de una nueva candidatura para este personaje. Entonces, Hernán Siles Suazo, ya mayorcito, entrado en edad,
es el personaje que va a ganar las elecciones en el 80. Listo. Todo va marchando muy bien. Es junio todavía. Julio, agosto, seguramente el 6 de agosto se va a desarrollar lo que va a ser el cambio de gobierno de Lidia Gayler hacia Hernán Siles Suazo. ¿Cómo es conocido el gobierno de Lidia Gayler? Justamente el gobierno de transición de la anarquía a la democracia. Les vuelvo a repetir, de la anarquía a la democracia, es decir, del desorden total de las épocas de dictadura, de la anarquía a la democracia. Así es conocido el gobierno de Lidia Gayler. Mientras está sucediendo los días para llegar al 6 de agosto y el posible cambio de gobierno, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Lamentablemente, otro golpe de Estado. Aquel golpe de Estado anunciado ya casi a gritos, vamos a decir, se desarrolla en julio del año 1980. Es decir, casi un mes entero ha pasado de las elecciones y lo que estamos viendo ahora es justamente un nuevo golpe de Estado a manos del general Luis García Meza Tejada. Luis García es entonces presidente por golpe de Estado a partir del 17 de julio del 80 hasta el 4 de agosto del 81. Interesantemente, el personaje es paseño y es primo de Lidia Gayler Tejada. Justamente su apellido es Tejada y Lidia Gayler también es apellido Tejada. Entonces, lo más curioso del asunto está en que los militares allá habían redactado la carta de renuncia de la presidenta y se lo hacen saber. Le habían llamado por teléfono a Lidia Gayler diciendo, ya tenemos su carta de renuncia, simplemente usted lo va a firmar. Llegan los militares hasta el Palacio de Gobierno, ingresan hasta el despacho de la presidenta y le dicen que firme el documento. Lidia Gayler no puede hacer nada y va a tener que firmar. Y en palabras de Lidia Gayler, ella misma decía en algunos de los videos de Carlos Mesa, si no me equivoco, decía, me han tenido que humillar hasta tal punto que yo he tenido que volver a leer el documento, la carta que yo no he escrito, la carta de renuncia que yo no he escrito. Entonces lo lee y pues al final de cuentas deja de ser presidenta de Bolivia. Un detalle muy interesante va a ser el caso del 17 de julio. Muy interesante y lamentable al mismo tiempo. 17 de julio es el inicio del golpe, les vuelvo a repetir. Ese 17 de julio de 1980 sucede dos casos muy importantes. Anótense, ocupan la sede de la COP. Es decir, los militares ocuparon la sede de la Central Obrera Boliviana. Fíjense, eso es lo que habían hecho entonces los militares, ocupar la sede de la Central Obrera Boliviana. Lo lamentable del suceso está en esto, que más o menos llega a ser como una especie de trampa, si quieren ustedes, porque parece ser que los militares van a ir al Palacio de Gobierno, pero interesantemente, en vez de ir al Palacio de Gobierno, todos los militares, y parece ser que la sede central de la sede de la Central Obrera Boliviana, parece que los militares no están llegando y ahí se van a reunir la mayoría de los dirigentes, incluyendo un político boliviano que ahorita les voy a dar el nombre. Entonces, llegan hasta la sede y ¿qué es lo que van a encontrar? Pues sorpresivamente los militares llegan, toman la sede y más adelante, días después, lo van a destruir completamente. Pero ese mismo 17 de julio de 1980 pasa también algo muy duro, muy lamentable, justo en las puertas de la Central Obrera Boliviana. El asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, Marcelo Quiroga Santa Cruz es asesinado en las puertas, no, bueno, directamente, sino que lo van a herir con una ráfaga en las puertas de la Central Obrera Boliviana, lo van a llevar en una movilidad y se lo van a transportar hasta el Estado Mayor. En el Estado Mayor un compañero me comentaba esto y él había servido en el Estado Mayor y justamente decía, uno de los oficiales me decía, aquí fue donde le dieron el tiro de gracia, por decir, a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Seguramente lo han torturado y al final fallece Marcelo Quiroga Santa Cruz en el Estado Mayor. Este personaje, como ya les había dicho, es el que desarrolla un juicio contra Banzer
es el mismo político boliviano importante que les decía. En ese entonces, por si acaso, si quieren se anotan, era diputado de Bolivia. Líder del Partido Socialista 1, por si acaso. Entonces, diputado por esa agrupación. Partido Socialista 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, uno de los personajes, el segundo personaje más representativo de la sociedad boliviana, después de, hemos dicho, Luis Espinal, pues Marcelo Quiroga Santa Cruz también es asesinado. Y lo más lamentable es que hasta el día de hoy no se sabe dónde han estado, o dónde están, mejor dicho, los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Mucho se ha hablado cuando se capturó a Luis García Mesa, años 2000 para adelante, se ha dicho que posiblemente esté en la senda de Banzer. La relación de Marcelo Quiroga Santa Cruz al iniciarle un juicio a Banzer, pues Banzer tiene mucho poder y es el que va a desarrollar de alguna forma este golpe de estado de Luis García, pero por detrás Banzer sigue siendo uno de los personajes muy fuertes. Entonces parece que por órdenes de Banzer se asesina a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que quiere hacerle un juicio justamente, y dice, o dijo, mejor dicho, Luis García, que los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz estaban en la hacienda de Hugo Banzer Suárez. Cosa que no se ha podido comprobar porque se han ido a hacer distintos tipos de investigaciones, exámenes en el área, y lamentablemente no se ha encontrado absolutamente nada. Entonces, hasta el día de hoy tenemos esta duda de dónde están los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es un diputado muy importante en la historia de Bolivia. Posterior a esto, ¿qué más hace Luis García Mesa? Anótense, la masacre en la calle Harrington. Tal como se escucha, como cuando escribimos la palabra Washington, ¿no ve? Pero con la H muda al inicio y la misma terminación. Harrington, doble R por si acaso. La masacre de la calle Harrington se lo va a desarrollar el 15 de enero de 1981. Les vuelvo a repetir, en el año, perdón, en la fecha 15 de enero de 1981, se desarrolla la masacre de la calle Harrington. ¿En qué consiste la masacre de la calle Harrington? 8 dirigentes del MIR, del partido político llamado MIR, son asesinados. Entonces, ¿qué digo? Les voy contando mientras van anotando los datos. 8 dirigentes del MIR, por si acaso. MIR significa Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Entonces, lo que había sucedido es que ustedes, como ya saben, en épocas de dictadura está prohibido reunirse, y menos de forma secreta todavía, en lugares en los cuales van a ir hablando de política e intentando dar tal vez una especie de contragolpe al golpe de Estado de Luis García Mesa. Ese hecho, justamente, los 8 dirigentes se habían reunido de forma secreta en una de las casas de la zona Miraflores del departamento de La Paz, aquí en la ciudad de La Paz, y justamente los militares de inteligencia habían sabido que estos personajes se estaban reuniendo. Uno de los personajes había llevado a su hija, era una niña pequeña, y la habían llevado justamente a la reunión, pensando que tal vez no iba a suceder nada. Llegan los militares, pero antes de que ingresen al domicilio e ingresen hasta el departamento donde estaban ubicados, había una especie de tumbado, techo vacío si quieren ustedes, en el cual depositan a la niña y le dicen que no haga ningún tipo de ruido hasta que todo pase. Lamentablemente los militares ingresan, se desarrolla posiblemente una discusión, pero lamentablemente la idea de los militares es disparar directamente contra los dirigentes y los asesinan a los 8 dirigentes. Una vez que sucede el fallecimiento de los 8 dirigentes, se van las Fuerzas Armadas y posteriormente la niña desciende del lugar y es la que había escuchado todo. No es una niña muy pequeñita, por decir así, en algún momento se ha dado, si no me equivoco, algún testimonio sobre ella o de ella acerca de lo que sucedió en ese departamento. Ahora ya seguramente más, es una persona mayor, por eso ha dado los testimonios de lo que ha sucedido en ese tiempo. Listo.
Otro detalle importante que quiero destacar del gobierno de Luis García es el otro personaje con el cual se ha desarrollado el golpe de Estado. El general Luis García Mesa es uno de ellos, el otro es el general Luis Arce Gómez. El general Luis Arce Gómez. Luis Arce Gómez, entonces, es otro personaje que también es, a la par de Luis García, es el que desarrolla el golpe de Estado. Pero lo que me interesa destacar es, uno, su título. ¿Cuál es el título de Luis Arce Gómez? Anótense, ministro del Interior. Ministro del Interior. Cuando decimos ministro del Interior, estamos diciendo ministro de gobierno. En otras palabras más sencillas, es el ministro que va a dar órdenes a la Policía Nacional. Entonces, Luis Arce Gómez se encarga de eso. El segundo detalle que quiero hablarles, o del cual les quiero hablar de Luis Arce Gómez, es una frase famosa que se ha desarrollado en esa época de Luis García Mesa. Abran comillas y les voy dictando. Tienen que andar, así es su frase famosa, a la gente se lo ha dicho, tienen que andar con el testamento bajo el brazo. Otra vez, tienen que andar con el testamento bajo el brazo. Cierran comillas, punto aparte por decir así. Esa es la frase de Luis Arce Gómez, lo había dicho en el contexto en el cual se decía vamos a dar un tiempito para que muchos de los dirigentes salgan al exilio y a otros los vamos a encerrar en la cárcel, y entonces en ese contexto decía no tienen que ir en contra del gobierno. Los que van en contra del gobierno después de pasada 2 semanas, si no me equivoco, después de que se hayan salido todos los dirigentes, si alguno no ha salido o alguna persona quiere ir en contra del gobierno, pues tienen con el testamento con el brazo. Entonces, ¿qué significa? Que los van a disparar y van a asesinarlos directamente. No hay negociación, no hay una especie de juicio ni nada de eso. Entonces, el gobierno de Luis García parece ser uno de los más duros, sí. Incluso ha silenciado a la prensa oral, a la prensa escrita, también. Ahora, ¿cómo es que sale del gobierno Luis García Mesa? No sé si decir gracias, de alguna forma, gracias a Alberto Natush Bush, vamos a decir. Ya, vamos a decir así. El coronel Alberto Natush Bush, el cual ha dado golpe de Estado con anterioridad, que hemos mencionado ya, este personaje es uno de los militares que le va a dar una especie de ultimátum a Luis García diciendo si no renuncia a su gobierno, las Fuerzas Armadas, por lo menos una parte de las Fuerzas Armadas, se va a levantar en contra de Luis García Mesa y va a ser una guerra civil, fíjense. Entonces, de alguna forma, Alberto Natush Bush va a obligar a Luis García Mesa a renunciar. En el discurso de Luis García Mesa dice él, yo no soy ningún cobarde, no voy a renunciar por decir, porque me estén obligando los militares, pero dejo el poder. Entonces es un discurso medio contradictorio. Él dice que no tiene miedo, pero no va a renunciar por los militares, pero ya al final de cuentas dice renuncia a la presidencia. Listo, así dejó de ser presidente Luis García Mesa, pero los militares no han dejado el poder. Lo que vamos a ver a continuación es una sucesión o un nombramiento, como dice ahí, de las Fuerzas Armadas con respecto a lo que va a ser el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente. Los militares, la Junta Militar lo que va a hacer es buscar a una persona idónea para el cargo y encontraron al general Celso Torrelio Villa. Celso Torrelio Villa entonces es presidente de Bolivia por las Fuerzas Armadas, no de forma democrática, en el año 81-82. Entonces, casi un año entero, casi, de septiembre del 81 hasta julio del 82. Y lo único que ha desarrollado el general Celso Torrelio Villa como presidente, no es que él lo hace, sino más bien él sufre algo. Anótense, la hiperinflación. Inicio de la hiperinflación. Con algunos compañeros ya hemos mencionado el tema de la hiperinflación, ya deben recordar un poquito. Vamos a
hacer recuerdo nuevamente más adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hiperinflación? Va a ser una crisis económica para Bolivia, pero fíjense, no es que ha comenzado con otro gobierno, sino con Celso Torrelio Villa. Es muchos años, muchas décadas de mal manejo económico por parte de los militares. Los militares, al ser presidentes de Bolivia, pues han en algún caso malgastado, han hecho corrupción y un montón de detalles, préstamos tal vez económicos como en el caso de Banzer se dice, y al final la economía boliviana va a estar lamentablemente en shock. El presidente Celso Torrelio Villa no va a mejorar la situación económica y dentro de la junta militar se va a buscar a otra persona para que continúe siendo presidente hasta que haya posibilidades de llamarse a elecciones. Y el personaje en el cual va a recaer justamente esta responsabilidad de ser presidente va a ser el general Guido Vildoso Calderón, que aún sigue vivo. Aún sigue vivo hasta el día de hoy. Entonces, él fue presidente en los años 82, como están viendo, de julio a octubre. Muy poquito, muy corto su gobierno, pero es conocido en la historia de Bolivia, anótense, como el gobierno de transición honesto, siendo militar, fíjense, gobierno de transición honesto. ¿Por qué se lo conoce como gobierno de transición honesto? Por esto que les voy a comentar y quiero que lo anoten también, compañeros. Reconoce las elecciones de 1980. Les vuelvo a repetir, reconoce las elecciones de 1980. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gobierno de Lidia Aguilar, hemos dicho hace ratito, hubo elecciones. El ganador de las elecciones, dijimos, Hernán Siles Suazo. Entonces, cuando decimos que Guido Vildoso está reconociendo las elecciones del año 1980, en otras palabras, Guido Vildoso está diciendo el ganador, el último ganador de las últimas elecciones democráticas en Bolivia era Hernán Siles Suazo. Se reconoce que él va a ser el nuevo presidente de Bolivia. Gracias, de alguna forma, por decir así, gracias a Guido Vildoso Calderón, vuelve a la democracia Bolivia. Aquí termina, compañeros, lo que va a ser todo el periodo de dictaduras en Bolivia. Han visto muchos presidentes, en algún caso civiles, intentando ir a la democracia, pero Guido Vildoso es el que le entrega el mando al siguiente personaje que justamente ustedes ya conocen, pero anoten como subtítulo en este caso, década de los 80, recuperación